ellos se rindieron, nunca se rindieron. Porque lo que tú dices es que este informe estaba del 2017, pero ustedes como familia no lo supieron en el 2017, sino que lo supieron el 2018 o el 2019, si no estoy mal. Entonces ustedes recién supieron que habían dos personas. Yo me entero en el 2019 y cuando llegó el nuevo fiscal, Aranza fue a buscar la carpeta y ella la leyó a principio a fin, como lo dije en la otra entrevista. Ajá. Y ella, obviamente, imagínese, ya no le quedan lágrimas, ella solamente quiere luchar para encontrar a su hermana. Es una niña pero fuerte, muy fuerte, y nos da a toda la familia la fortaleza para seguir luchando y buscarla. Ya está la verdad que se va saliendo a la luz y falta esto tan importante. Ojalá que no tengamos que esperar los 4 meses, que estos tipos tengan la misericordia y hablen. Aunque se ven que son unos animales, uno dice animales, pero yo creo que ni un animal hace todo lo que le hicieron a ella. Han pasado muchos casos de que por maldad nos están matando, nos callan en vida y ahora nos matan. Ya contra la mujer está haciendo algo, pero una violencia tremenda. No sé qué tienen contra nosotros. ¿Qué está pasando en los términos también legales? ¿Cómo se están manejando el sistema? ¿Qué está pasando? Aquí hay una falla, aquí a Pascal le fallaron. Y ahora, en estos minutos que falta ahora encontrarla, queremos que como familia que se ocupen todos los recursos para poder tenerla con nosotros y poder darle la despedida que se merece, como una niña llena de luz. Jacqueline, con respecto a esto, Patricio, ¿qué recursos se necesitan? ¿Qué ayuda se necesita como para poder sacar adelante el caso? Mire, en cuanto a la ayuda, obviamente contamos con el recurso humano. Ya eso, dejarlo bastante en claro. Hay una brigada de homicidios, que es la de Valparaíso particularmente, la que en el evento que el señor fiscal Ventura ya dé la orden de búsqueda, están dispuestos y prestos para abocarse a ese trabajo, y obviamente con el personal que sea necesario de la policía, sí. Y eso dejarlo de manifiesto. Ahí estamos a la espera del Ministerio Público que adopte la decisión y que se comience con la búsqueda en base a esta confesión que nos entrega el imputado apodado Chihuando. Obviamente, dentro de mi querella también he solicitado de que cuente con el apoyo de los equipos USAR de un... Lamentablemente, Patricio, tenemos problemas de señal. No, parece que no hay caso. Patricio, hay problemas de señal. Recogemos lo que dice Patricio. Siempre se necesita un poco más de ayuda, de recursos. A ver si se pueden poner en contacto con Patricio y la gente que pueda colaborar en esta materia, ¿no? Bueno, estamos también con Angélica, amiga de Pascal. Angélica, bueno, me imagino que ustedes no tenían detalles, ¿no? O tenían detalles así de oídas, ¿no? La hermana de Pascal había leído la carpeta, pero no tenían detalles. Fue bien fuerte el momento cuando se empezó a escuchar la audiencia, ¿no? El juez decidió cortarla en algún minuto la audiencia, no hacerla más pública. Y uno se conmueve en nuestro reportaje cuando ve a todas ustedes, todas las amigas abrazadas, todas escuchando, por fin conociendo, por crudo que sea, lo que realmente ocurrió, ¿no? Porque uno tiende a pensar que pudo haber sido cualquiera, que pudo haber sido cualquiera de ustedes, que pudo haber sido cualquier niña, adolescente que hubiese estado en la calle ese día, Angélica. Y es bien fuerte. Al final uno como que empieza a asumir de que ella ya no está con nosotros, pero el hecho de que te lo digan como de forma oficial es súper fuerte, es súper crudo. Y yo esos días estuve ahí fuera de fiscalía, del juzgado, y
y había mucha gente reunida y para todos fue súper chocante que de pronto te dijeran que efectivamente ella ya no va a estar con nosotros. Y que empieza a relatar un poco cómo fueron las cosas. Es súper complicado como para poder definir lo que se siente, lo que se ha vivido. Han sido días súper intensos con todo este caso. Entonces Pascal era súper amigable con todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de ser amiga un poco más cercana durante algún tiempo. Y ella era una persona súper alegre con todo el mundo. Si uno no la conocía, de solo mirarla te dabas cuenta de que ella era una persona alegre y que era muy, muy simpática. Entonces, de repente que le hayan hecho esto, que le haya pasado esto, gente que ni siquiera la conocía, es un daño. ¿Por qué hacen esas cosas? O sea, no hay palabras de repente para explicar todo lo que uno siente, todo lo que se ha pasado, porque es algo que no se le da a nadie, en verdad. A nadie debería pasarle, y yo creo que la justicia está demasiado blanda en este país. Es demasiado blanda. No es posible de que se haya tenido esta información hace un par de años, que no hayan tenido conciencia como para haber acortado unos años, aunque sea, el dolor a toda la familia, a los cercanos, a los amigos, a nosotros como compañeros. Es inhumano de repente toda esta situación, que se haya cerrado un caso donde sí habían algunas pruebas. Entonces, claro, es súper doloroso para todos, es súper doloroso, la verdad. Yo creo, Angélica, que yo creo que acá hay, claro, dos puntos que son, por un lado, la crueldad y la maldad de estos dos hombres, pero por otro lado también uno siente como una especie de desprecio del sistema respecto a estos delitos de género. Estamos con Carlos Pinto también con nosotros, que se integra al panel. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Y eso te comentaba, Angélica, Jacqueline, tú también, porque si no hubiese sido, y siempre pienso, porque Aranza, su hermana, se puso a leer una carpeta que consiguió que se la dieran, y en esa carpeta lee que hay testimonios que hablan de dos hombres. Si no hubiese sido una mujer, su hermana, que hubiese peleado por la verdad, el sistema habría permanecido indolente. Aquí hubo un fiscal a cargo, el fiscal Danner, que conocía el testimonio, la confesión de estos dos hombres. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con respecto? Y aquí yo creo que hay un tema de género involucrado, ¿ah? Hay una suerte de desprecio muchas veces a este tipo de delitos. A este tipo de delitos que nos hablan de una chica desaparecida. Hay quizás un desprecio, un desdén respecto a la importancia que tienen, a la jerarquía que se le dan a los delitos. Yo no sé, al tiro le doy la palabra a Carlos, pero yo no sé cómo lo ves tú, Jacqueline, porque a mí me resuena mucho esto que haya sido un fiscal a cargo con una confesión en la mano y que no lo haya tomado en cuenta. Claro, el otro día cuando conversábamos y nos iban dando más datos del tema, que decían que este tipo, porque ya no dan ni ganas de decirle ni señor ni a Danner, tenía 5.000 casos él. Entonces, ¿cómo se maneja ahí? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se va trabajando? Uno es ignorante en este tema. Es la pega de ellos, no es la pega de uno. Entonces uno la ignora y no lo sabe y se va dando cuenta qué es lo que va pasando. Entonces, pucha, si yo veo que yo no me la puedo, yo tengo superiores, yo voy y digo, ya saben que yo tengo tales casos, necesito ayuda, necesito esto, necesito más recursos, no sé, me la juego. Pero él no se la jugó nunca, él ha archivado muchos casos y no es el único caso que él ha archivado. Nosotros, a medida de que ha pasado esto de Pascal, nos hemos enterado que él tenía muchos casos acá de Puchuncaví, obviamente, porque acá en la zona. Y él era nuestro fiscal y no estaba haciendo bien su trabajo. Y por un cambio, que dicen que fue un cambio porque estaban haciendo cambios acá de fiscales.
Y si no llega el señor Luis Ventura, tampoco nosotros tenemos esta información. Si él sigue ahí, imagínense, el caso se cerró 3 veces, 2013, 2014, 2019. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el sistema? Obviamente es una rabia, una impotencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con los recursos en Chile? ¿Qué pasa con todo esto? Es una impotencia, así, de repente igual después de la pena a nosotros nos viene una rabia, es una rabia inmensa, una rabia grande. Yo ya, esta rabia, no sé cómo ya sacarla de mí. Y me imagino la impresión de Aranza cuando lee la carpeta y ve que hay una confesión. Horrible. Que hay varios testigos que afirman de que este tipo confesó, y años atrás, digamos, ¿no? Porque ya la lee también en 2019, y que ve que el año 2017 ya hay varias personas que acusan, ¿no es cierto?, a Soto, ¿no es cierto?, de haber confesado en medio de una juerga, entre copas, borrachos, lo que sea, toda la situación y haber contado detalles del crimen. Entonces tiene la sorpresa de ella de ver que tanto tiempo eso está escrito ahí, que no se haya avanzado. Estamos con Carlos Pinto, se nos une Carlos, gracias. Se nos une el ex fiscal Villalobos. Bueno, ex fiscal cabe de cajón, ¿no? Nos falta, a mí por lo menos me falta en este puzzle alguna declaración del ex fiscal Danner, algo que diga, una explicación, un comentario al respecto de lo que pasó con este caso, José Antonio. En el estudio, claro, uno quisiera escuchar algún tipo de explicación en relación con este nulo actuar que hubo en relación con el antecedente concreto que existió el año 2017, ¿no? Cuando tú ya tienes una confesión de alguien entregando antecedentes importantes para avanzar con una investigación y lo que obtienes finalmente es un resultado negativo, es decir, que los propios antecedentes que hoy día tenemos, que sirvieron para pedir una orden de detención, para formalizar los cargos y para dejar a las personas en prisión preventiva, tal vez gran parte de esos antecedentes estaban en el año 2017 y aquello hubiese permitido incluso que se hubiesen logrado quizás mejores evidencias en un allanamiento, alguna incautación o alguna búsqueda de Pascal en ese minuto. O sea, me parece que esa tardanza requiere una explicación, no sé si del fiscal Danner, porque a mí me parece que el Ministerio Público no puede estar centralizado en las personas de los fiscales, es una institución. El Ministerio Público es una institución, tiene unidad de acción, los fiscales representan al Ministerio Público y no son fiscales individualmente considerados en relación con las investigaciones. Aquí el Ministerio Público es el que actúa y es el Ministerio Público el que debe dar una explicación a las familias, a la comunidad, de por qué se archivó esta investigación con los antecedentes que hoy día existen. Y ahí tiene que haber una investigación sumaria, interna, por cierto, que dé cuenta de las responsabilidades administrativas si existieron respecto de este fiscal y obviamente las sanciones que corresponden. Eso lo necesita la familia, lo necesita la comunidad, y cuando esto comience a ocurrir, entonces vamos a estar en condiciones de conocer cómo se actúa en relación con estos casos. Montserrat decía, claro, que hay un problema de género también, y probablemente también prejuicio. Siempre en estas investigaciones hay prejuicio. Cuando desaparecen mujeres, cuando desaparecen víctimas, no nos olvidemos de lo que ocurrió en Alto Hospicio, ¿cierto? Hay prejuicios de por medio. Entonces, esto tiene que terminar. Lo hablábamos el otro día, aquí hay que tener prioridades. Y estos casos son prioridades para la ciudadanía y por lo tanto necesitan que las personas que representan a los investigadores dediquen exclusivamente todos sus esfuerzos para el esclarecimiento de estos casos. Claro que sí, para poder volver a confiar, la comunidad necesita al menos una explicación, ¿no es cierto? Al menos una disculpa quizás, y volver a centrarse nuevamente en la búsqueda tan importante para la familia de Pascal. Carlos, la búsqueda, saber dónde está Pascal es importante, se acota por lo menos el sitio, como decía Patricio, el abogado, se acota la situación, Carlos, el lugar, a Cabildo, ¿no? A esa faena de búsqueda y además para la familia es tan importante poder cerrar todo el ciclo. Carlos.
No, sin duda. Yo quisiera decir algo respecto al género, que evidentemente aquí tiene que haber habido, como decía Montserrat recién, un desdén, una desidia, una apatía literalmente frente a este fenómeno, básicamente porque tenemos que recordar que esto sucede hace prácticamente 10 años a esta parte, donde todas las manifestaciones, digamos, en pro de la mujer comienzan tibiamente en nuestro país a desarrollarse a como hoy día, ¿verdad? Esto nos parece inconcebible. De modo que yo creo que hubo allí una suerte de mirada muy lejana y distante a este problema, porque probablemente era una mujer, porque probablemente no había dinero, sus padres eran personas más modestas seguramente. Y también yo diría que aquí, y esto es una hipótesis sin duda, una suerte de premeditación o supuesta premeditación en este caso, porque estamos hablando de lugares que, si bien tienen una población escasa, también hay muy poca gente en las calles. Entonces ellos perfectamente podrían haber sabido, ¿no es cierto?, el devenir de las clases que digamos, la práctica que estaba haciendo Pascal, y haberla esperado. ¿Por qué no? Porque no la trasladan, digamos, a un sitio cercano, la llevan y profeso a un lugar muy lejano como está Cabildo. Cabildo está a 1 hora desde Puchuncaví, prácticamente en vehículo, a un lugar preciso. Y esto se desarrolla, seguramente ahora a jugar por los elementos, porque ella intenta escapar. Probablemente el destino habría sido otro si es que no sucede eso, ¿no? Ahora bien, como tú explicabas, Julio César, el lugar va a ser difícil de encontrar. Imagínate, yo veo toda la gente que colaboró en esto, toda la población, es decir, todo lo que significa el cariño que se tuvo hacia Pascal para cada año en esta fecha, un 8 de noviembre, recordar aquel momento de su partida sin huella, diría yo. Y nos encontramos en que hoy día estamos viendo un lugar que ni siquiera los propios autores o el autor sabe exactamente dónde la dejó y qué existirá en ese lugar hoy día. Y sin entrar en materia, han pasado 10 años prácticamente, y la forma, ¿verdad?, como ese cuerpo se va a encontrar no será lo que uno desearía. Entonces son muchos elementos que están en juego hoy día y muchas sorpresas todavía nos vamos a encontrar, porque estamos, y aquí entramos en terreno legal, estamos frente a culpables que seguramente se han mantenido así porque la ley en alguna medida también no es proclive a juzgar a alguien cuando no existe el cuerpo. Yo creo que ellos lo deben haber sabido. Hay evidentemente maneras como llegar a una amnistía, una amnistía impropia que se llama, para poder juzgar a estos individuos a pesar de que el cuerpo en aquella ocasión no se haya encontrado. Entonces existe mucho paño que cortar en este aspecto. Sí, a ver, hay varias cosas. Y nos escriben harto por Twitter. Tú, José Antonio, estabas diciendo que aquí debiera investigarse al interior de la Fiscalía, que debiera haber un sumario interno para ver qué hizo el fiscal Danner o qué no hizo, en este caso el fiscal Danner. Pero la verdad, como está funcionando el Ministerio Público hoy, ¿se hacen este tipo de sumario? ¿Este caso realmente se va a investigar y podría terminar con la sanción de un fiscal o con la mano en el corazón? Porque yo lo estoy prejuzgando, pero es lo que veo. No conozco muchos casos en que fiscales hayan sido sancionados o sacados del Poder Judicial por alguna negligencia notable. Mira, Montserrat, las investigaciones se hacen, claro, se hacen en el interior del Ministerio Público, pero los investiga un superior jerárquico, en este caso que podría ser un fiscal, incluso un fiscal jefe de alguna fiscalía, o incluso un fiscal del mismo rango, ¿ya?
Y estas investigaciones sumarias lo que uno esperaría es que arrojaran algún resultado importante, como dices tú. Por ejemplo, hay varios casos en los cuales han existido errores importantes. El caso de Erika Hagan en Temuco, varios casos en Puerto Varas también, casos importantes que finalmente, claro, uno esperaría que el resultado fuese un resultado de verdad. Y eso no ocurre, pero no solamente no ocurre en el Ministerio Público, sino tampoco ocurre en el Poder Judicial, y estamos un poco acostumbrados a que las ausencias en las direcciones de las investigaciones y en los resultados y en los errores que se cometen finalmente no tengan ninguna sanción. Ya, porque, esto ha ido cambiando José Antonio, un poco. Una cosa es equivocarse. Un fiscal puede equivocarse porque es humano, en su teoría, etcétera. Pero otra cosa es la negligencia. Entonces aquí eso por negligencia, por tener una confesión en su carpeta y cerrar el caso, un fiscal en general debiera ser sancionado. En este caso, por ejemplo, ¿qué debiera pasar con esto? Respóndanos a la vuelta de una pausa cortita, José Antonio. Julio. Sí, vamos a ir a un corte, vamos a ver con la respuesta del fiscal Villalobos. Sí, mira, Julio, en este caso de lo que conocemos públicamente aparece bastante nítido, diría yo, que hubo una especie de ausencia de diligencia en el actuar de la persona que estaba a cargo de esta investigación, ¿no? Porque si yo tengo un antecedente del año 2017 donde una persona confiesa un delito de tal gravedad, lo que yo tengo que hacer, lejos de terminar esta causa archivándola o comunicando una decisión de no perseverar como aparece en el registro del Poder Judicial, lo que tengo que hacer es avanzar en esta investigación y obviamente a partir de esa confesión registrar también la declaración del otro imputado, comenzar a indagar sus teléfonos celulares, comenzar a realizar la búsqueda de Pascal. O sea, a mí me parece insólito que en este caso, con esa confesión que hoy día tenemos y que es parte de la resolución que deja en prisión preventiva a estas personas, no se haya avanzado en esa investigación en el año 2017. Entonces, parece de suyo evidente que ahí hay algún tipo de responsabilidad administrativa y probablemente civil, porque no nos olvidemos también que aquí hay una ausencia de servicio, una falta de servicio que finalmente provocó que esta familia no tuviera justicia durante estos 9 años y a partir del año 2017 había un antecedente importante. Y el fiscal se podrá excusar y obviamente dar explicaciones que tenía 5.000 causas, pero también aquí hay un protocolo distinto, Julio, cuando tú tienes una investigación que básicamente pudo ser un secuestro, ¿no? Esto incluso tiene que ser revisado por el superior jerárquico de ese fiscal. Para haber terminado esa investigación, el fiscal tuvo que pedir una suerte de autorización a su fiscal regional para que él procediera a terminar esta causa manteniéndola archivada. Entonces ahí hay otro tipo de responsabilidades también. ¿Quién revisó esto? Si efectivamente lo revisaron o no, si dispusieron que el fiscal Danet hiciera otro tipo de diligencias también para avanzar con esto, o alguien le dijo, mira, no la puedes archivar, y él la archivó igual. Bueno, son todos estos elementos que finalmente tienen que llevarse a cabo en una investigación, digo, administrativa en un primer lugar, y posteriormente, claro, la familia verá qué es lo que puede hacer, pero finalmente se puede indagar si esa decisión también estuvo motivada por otro elemento. O sea, ¿por qué estuvo motivada esa decisión? Claro, porque acá consideró que no había antecedentes, o porque finalmente no lo revisó bien, no lo analizó bien, o alguien lo autorizó para terminar esta causa. Claro, porque acá, Carlos, pareciera ser que habían elementos para que Fiscalía moviera bien las piezas policiales, ¿no? Y a partir de este movimiento las piezas policiales pudieran llegar a un término rápido y efectivo del caso. Bueno, nosotros lo conversamos la semana pasada precisamente en relación a esto, porque advertíamos que la aparición de estos 2 supuestos el día viernes, ¿verdad?, o jueves, sospechosos, iba a dar luces sobre si realmente hubo anteriormente en el pasado una negligencia policial o negligencia respecto a la fiscalía en este caso. Yo creo que es un temazo ese y comienza recién a investigarse cuánta responsabilidad le compete. No obstante, yo creo que el foco debe estar puesto hoy día en otros puntos importantes que no creo que sean muy fáciles, y perdona que yo sea majadero en esto, pero lo importante sería encontrar el cuerpo
de la víctima, de Pascal en este caso. Así Hay es. una cosa que es muy importante y que, bueno, yo no soy experto, pero la conozco al paso, pero existe un artículo que entiendo es el 121, ponte tú, del Código de Procedimiento Penal, que es bastante clara. Y en esto hay que ser también, para entenderlo, dice que no se puede configurar un homicidio sin el cuerpo de la víctima. Claro. Pero en este caso, lo que veíamos en la nota, que en este caso, como hay confesión de los involucrados, sí se consideraría, según la nota de Estiepan, sí se consideraría homicidio con violación, Carlos. Aún así, eso es muy discutible por ambas partes de quienes defienden. Eso es muy discutible. Ha habido en la historia personas que hubo un crimen en este país en los años 50 o algo más, donde se buscaba, se estimaba que había dado muerte a una prostituta una persona de baja estatura. Y hubo muchos autoinculpados que llegaron a investigaciones a decir: yo maté a esa persona, yo estuve con esa persona. Ciertamente querían figurar y aún decían que ellos le habían dado muerte. Sin embargo, la policía desestimó todas esas opiniones hasta que apareció el verdadero culpable, que no era una persona de baja estatura, sino era un jinete, como un jinete, ¿no? Que parecía de muy baja estatura, y esa persona dio claves de la forma como lo hizo para comprobarlo. Es decir, si no existe este puzzle completo, es muy difícil llegar a dilucidar si una persona que se autoconfiesa, porque podría estar enferma, podría estar loca. Sabemos que no es el caso, pero ellos podrían aferrarse a esa posibilidad y eso sería tremendamente complicado de demostrar. De ahí que existe esta figura que se ha hecho para los delitos de lesa humanidad, en el sentido de que si se establece un secuestro, entonces primero no hay una fecha exacta de término de prescripción del caso, es más infinito. Entonces se tienen que dar muchas posibilidades para que ese autoinculpado realmente pueda demostrar que lo hizo. Y si esa persona no dice dónde está o dice no hay cómo comprobarlo, se puede aplicar una suerte de amnistía impropia, que entiendo se llama, que no califica el crimen, sino que califica a las personas que dicen estar inmersas en esto. Así Entonces, es, Carlos. A ver, yo creo que es un tema súper importante que vamos a ir viendo entonces los ribetes legales que va a ir adquiriendo. 4 meses de investigación es lo que ha planteado entonces la Fiscalía y fue acogido por el juez, y esperamos justamente, tal como lo dice Jacqueline, como lo dice Ángela, que para ellas es demasiado importante para empezar a sanar en parte esta herida, que es una herida tan profunda, el lograr encontrar el cuerpo de Pascal. Jacqueline, te queremos mandar un abrazo muy grande de parte del equipo, a Ángela también, extensivo también a la familia, a la hermana.